Familia, es un gusto que nos estés acompañando esta tarde en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Montesión. Como cada semana, es un privilegio que nos estés acompañando ahí en tu casa junto con tu familia a través de tu dispositivo móvil. Esta semana tendremos un mensaje lleno de esperanza, un mensaje lleno de la gracia y el amor de Dios para con nuestras vidas. Así que hermanos, vamos a empezar. Vaya por su Biblia y juntos participemos de la lectura bíblica de esta tarde. Al terminar, juntos participemos de la alabanza y la exaltación a nuestro Padre Celestial. Así que hermanos, bienvenidos sean y preparémonos para empezar. Hermanos, les invito a buscar en su Biblia el libro de Ezequiel, el capítulo 33. Y juntos compartamos la lectura bíblica de esta tarde. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles cuando te trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y le pusiere por atalaya. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré la trompeta, y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibe librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada, y hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para el que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero por su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Pues tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no librará el día que rebelare, y a la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto que el camino del Señor, el camino de ellos es lo que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y si dijisteis: no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Aconteció en el año 12 de nuestro cautiverio, en el mes 10, a los 5 días del mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová
ha sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no estuve más callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y vuestros ídolos alzaréis a vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti, pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Palabra de nuestro Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 33. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora que el Señor vendrá, de día o en oscuridad, será en el valle o en el mar, que mi Jesús vendrá.
mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir,
y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si mi la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios por lo que Él estaba haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que Él sigue haciendo y seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas. Ahora, hermanos, es el tiempo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través de su siervo. Así que, hermanos, démosle la bienvenida a nuestro pastor Héctor y no olvide su Biblia, juntos para participar de lo que Dios tiene para ti y para mí en esta tarde a través de la exposición de su palabra. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da bastante gusto poder saludarles. Mi nombre es Héctor Cocón, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en Cautlancingo, Puebla. Es para mí una verdadera gusto y un privilegio estar delante de ustedes. Y hoy, esta tarde, vamos a estar hablando, hermanos, acerca de la atalaya de Dios. Muy bien, mientras tanto, les invito, por favor, que abran su Biblia en Ezequiel, el profeta Ezequiel, el capítulo 3. Y vamos a dar lectura, por favor, de los versículos 16 al 21. Ezequiel, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Muy bien, vamos a leer alternadamente. Le pido, por favor, que me acompañe en la lectura allí en casa. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado.
y tú habrás librado tu alma. Amados hermanos, esta tarde quiero compartirles el tema de una vida iluminada por Dios, una vida iluminada por Dios. Bueno, hemos estado hablando en estos días de acerca de la atalaya y sabemos por la cultura hebrea que los atalayas normalmente eran un oficio y al mismo tiempo una posición estratégica que los pueblos colocaban a ciertos hombres en determinado lugar para poder observar desde una parte alta, poder observar el horizonte, sea el norte, el sur, el este o el oeste, pero estaba él en una posición de observar y normalmente su servicio duraría en unas 3-4 horas. Este atalaya debía de mantenerse totalmente despierto, con todos los sentidos, observando por toda la periferia, al lugar donde él estuviera ubicado, estaría despierto en el turno que le correspondía, si era en la madrugada, si era en la noche, si era por la mañana o por la tarde. El atalaya debía estar listo, vigilante. De él dependía proteger las ciudades. En tiempos bíblicos se usaba esta figura de atalaya en las viñas y en los huertos, personas que observaban los huertos para cuidarla de depredadores. Y en términos bíblicos, y hablando de una forma metafórica, se refiere a esos líderes de Dios que tenían que vigilar la fe y las buenas acciones de los pueblos o del pueblo. En términos militares, la figura de atalaya siempre ha tenido una especial mención en la palabra de Dios. Esta figura siempre estaba dispuesta en un lugar alto, de tal forma que tuviera una fácil y estratégica visión de todo el horizonte para poder atisbar de este modo cualquier peligro. Así que el oficio, la posición de atalaya era una posición de gran responsabilidad. A cualquiera, seguramente, si alguien durmiera durante su servicio al estar observando, era objeto de reprensión y de burlas por haberse dormido en una posición tan importante como la que era de atalaya, porque debía de avisar el peligro. Ahora, de una forma metafórica para nuestros días, podemos referirnos a una situación de supervisión y vigilancia. Todas aquellas personas que conocen al Señor son en esta forma estos vigilantes, estos centinelas, estos atalayas de Dios, sobre toda situación que están viendo todo lo que ven y todo lo que saben. Es decir, que al momento de estar aprendiendo, estar observando y después de estar con las escrituras, se puede y debería de estar en una forma de vigilante para poder advertir, amonestar, corregir a todas aquellas personas que se llaman discípulos de Cristo, que se llaman, porque la Biblia los llama así, justos, les llaman nuevas criaturas, les llama hijos de Dios. Él debería estar amonestando en todo momento. Así, nos permite ver un oficio importante que muestra la palabra de Dios en este capítulo 3 del libro de Ezequiel, cuando Dios se manifiesta al profeta Ezequiel. Y Ezequiel se ha convertido, Dios lo ha llamado a la salvación, lo ha llamado a conocerlo. Así que Ezequiel ahora está atónito y nos dice el capítulo 3, versículo 15, lo siguiente. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Él estaba ahí sentado entre ellos con una situación compleja en su mente. Estaba atónito, estaba totalmente, no estaba en un cabal juicio, estaba asombrado, estaba en una situación porque él empezaba a recibir las visiones o enseñanzas de Dios para que él pudiera comunicar al pueblo. Y estuvo ahí sentado por 7 días, pero al 7º día acontece algo en la vida de este profeta. Y dice la palabra de Dios, versículo 16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí, dice, palabra del Señor. Y cuando escucha la palabra, dice, la palabra del Señor
diciendo, y esto es lo que le vino a Ezequiel, estando ahí sentado por 7 días, y al 7º día esta palabra de Dios llega, pero esta palabra de Dios es esta continuación de esta tesis, que él va a hablar, que Dios va a hablar y que Ezequiel va a escuchar de parte de Dios. Así que la primera cosa que Dios va a hacer es que lo comisiona. Una vida iluminada, hermanos, en primer lugar, es una vida que conoce a Dios. No son los rituales, amados, no son los rituales que nos van a convertir. La palabra de Dios dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Es decir, cuando uno se ha convertido, Dios lo ha salvado por la obra del Espíritu Santo, lo ha llevado a ser una nueva persona, una nueva criatura en Jesucristo. A continuación, Dios lo llama para poder ser su vigilante, su centinela, su atalaya en la parte más alta, hablando en términos metafóricos para Ezequiel, donde él recibiría de Dios la palabra para el pueblo ahora exiliado allí en Babilonia. Y dice la palabra de Dios, hijo de hombre, yo, dice Dios, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Les suena familiar estas palabras? Cómo Dios ha levantado a los profetas, cómo Dios comisiona también o comisionó a Moisés y lo ha llevado a Egipto para liberar a su pueblo. Y dirá, verá, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por lo tanto, estos siervos de Dios hablaban en el nombre de Dios, hablaban de parte de Dios y al mismo tiempo estaban hablando delante de Dios. Es decir, amados, en esta comisión maravillosa que Dios le da, en este llamamiento de Dios, que Dios hace a este siervo de Dios, le dice, dice Dios, yo te he puesto. Los llamamientos, hermanos, los dones vienen de Dios. Las cosas que Dios hace para enviarnos, para hacer esto, para hacer lo otro, viene de Dios. Todos los dones que Dios nos ha dado, de enseñanza, de predicación, de administración, de servicio, de misericordia, todos esos dones vienen de Dios. Dice la palabra de Dios, le dice Dios, yo te he puesto por atalaya. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amados, esto nos permite ver que Ezequiel era un hombre que andaba en las alturas con el Señor, hablando en una forma metafórica, figurada, que Dios, su relación con Dios, hermanos, era una relación abundante, era una situación donde nos muestra la palabra de Dios, que Dios le habría de dar su palabra, Dios le iba a estar ministrando su palabra. Hay una gran distinción en la Biblia acerca de los hijos de Dios y los hijos de este siglo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio, en la epístola de Juan, cuando Dios hace una distinción entre los verdaderos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Cuando el apóstol Juan dice, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, para que se manifestase que no son de nosotros. Es ellos y nosotros, amados. Y cuando la Biblia habla de nosotros y habla de ellos, está hablando de dos mundos totalmente diferentes. Uno guiado por la carne, bautizado por el espíritu de este mundo, siguiendo a este mundo. Pero los otros, dice el apóstol Juan, pero nosotros, es este mundo donde reina Cristo y donde el alimento para los hijos del reino, los hijos de Dios, es su palabra, la palabra que sale de la boca de Dios. Así encontramos la primera cosa en la comisión, las palabras de Dios. Las palabras de Dios deben de hablar. Dice, yo te he puesto, tú vas a representarme, de parte mía vas a hablar a este pueblo. Y al mismo tiempo vas a estar delante de mí. Vas a estar delante de mí. Así, amados hermanos, encontramos que la palabra y la vida del profeta estaba relacionada completamente.
completamente. Las personas no se guiaban por su corazón. De hecho, los falsos profetas que alimentaron al pueblo para seguir por caminos cerrados, que dispersaron al pueblo siguiendo esos malos obreros, esos profetas que desollaban a las ovejas, alimentaban a las personas con vanas predicciones de la palabra de Dios, vanas enseñanzas. Por eso el Señor en Ezequiel habla de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles, de esos falsos maestros, de esos falsos pastores. Y diciéndoles que un día Dios les habría de poner unos pastores que fueran conforme a su corazón, que cuidaran de las ovejas, que las sanaran. Así encontramos en esta porción de la Biblia que estos hombres son llamados por Dios y que la palabra juega un papel muy importante. Una palabra donde se estudia, donde se vive, donde está dándole vida a la vida de estos predicadores, a la vida de estos pastores, maestros, como en el caso de Ezequiel. Mis palabras, dice el Señor. Las palabras de Dios son esas palabras que dijo el Señor que no volverán vacía. No volverán vacía, nos lo dice Isaías en el capítulo 40. Déjeme leerle Isaías capítulo 40. Bueno, el capítulo 48 dice, ok, estoy en Isaías capítulo 40, dice la palabra de Dios: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Teniendo esa conciencia, amados, Dios le enseña a Ezequiel que él va a recibir las palabras de Dios. Porque Dios sabe, y usted sabe, o si no lo sabe, nos muestra que la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si algo va a impactar la vida de las personas, es Dios, por medio de sus palabras. Y por lo tanto Dios habla, amados hermanos, de poder escuchar y hablar las palabras de Dios. Cristo dijo que conocerán si su doctrina es suya, porque Él habla las palabras del Señor. Las palabras del Señor. Y este versículo dice aquí, Isaías capítulo 55, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, en forma de nieve por supuesto, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será reír. Amados, importante la palabra de Dios. Un profeta debe de hablar. Y la segunda cosa que encontramos aquí en Ezequiel capítulo 3 es que Dios les manda que los va a amonestar. El Señor les dice en este versículo 17: pues tu palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Los harás de mi parte. Esta palabra amonestar, amados hermanos, es una palabra bien hermosa. Porque la raíz de esta palabra, amados, es una palabra que hace brillar. Cuando el profeta habría de amonestar a la casa de Israel, estando allí, esta amonestación que tenía que ver con Dios, por supuesto, y con la manera como Dios está tratando con ellos, y las advertencias que Dios les está dando para que se aperciban, amados, estas cosas, hermanos, iluminarían su vida, iluminarían la vida de las personas. Por eso la amonestación, por causa o mediante de la advertencia, va a iluminar la vida de las personas. Cuando éstas, al considerar lo que Dios dice, abandonan este camino equivocado, Dios haría de ellos unas vidas iluminadas, unas vidas que brillen por la advertencia que habrían de recibir de parte de Dios, y volviéndose al Señor, su vida cambiaría.
Qué maravilloso es saber esta palabra, porque este mundo está lleno de oscuridad. De hecho, la condición de pecado del mundo se ilustra en la Biblia por medio de la oscuridad, de las tinieblas. Todo lo que tiene que ser contrario a Dios, la resistencia a la obra de Dios, el deseo de servir al Señor, la oposición a esta obra, se habla como personas, hijos de las tinieblas. Pero saber que a través de lo que Dios está haciendo, nuestras vidas serían iluminadas. Verdaderamente podrían brillar porque la luz de Jesús podría hacer esto. Vidas diferentes en una ciudad, en un país, en una cultura de oscuridad, donde lo que logros solo se puede ver, o lo que se logra ver, es la oscuridad. Así que encontramos esto. La segunda cosa que quiero mencionarles, hermanos, es la responsabilidad de este atalaya de Dios. Nos dice la palabra de Dios en lo siguiente, en el versículo 18, dice lo siguiente: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. La segunda cosa después de la comisión es que este atalaya tiene una responsabilidad, como la tuvieron los atalayas que se paraban y estaban arriba en las murallas, que estaban en las torres observando por allá si el enemigo venía. Si por allá habían algunos otros que querían aproximarse a la ciudad para poder atacarla mientras ellos dormían. El atalaya estaba en una posición de responsabilidad de ver. Aquí nos dice la palabra de Dios que cuando Dios, el tiempo de Dios, cuando yo dijera al impío, ¿cuándo es esto? Bueno, estas cosas están ocurriendo todo el tiempo. Y cuando Dios le dice al profeta, sabes, cuando yo le dijera al impío, el tiempo que sea, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, no le das esta luz que viene de Dios, si tú no lo amonestares, ni le hablares al impío, y él muriere, porque lo que Dios dice, hermanos, se va a cumplir. La palabra de Dios nos muestra que a lo largo del desierto, que salieron más de 2 millones de personas en el desierto, todas estas personas que murieron en el desierto, Dios las mató. Dios las mató. ¿Recuerda usted cuando Dios le dice a Moisés, envía un hombre de cada tribu para que puedan reconocer la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel? Es una tierra que fluye leche y miel. Se fueron los 2 espías, anduvieron por toda esta tierra que Dios había prometido. Regresaron diciendo, en verdad la tierra es una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel. De hecho, trajimos aquí este racimo de uvas y miren, y eran grandes las uvas. Y oh, qué linda tierra, qué hermoso lugar, Dios ha preparado esto. Pero estos espías, amados hermanos, 10 de los 2 espías, hablaron de que la tierra es una tierra amurallada, una tierra llena de gigantes. Y ellos dijeron, nosotros, a nuestro parecer, éramos como langosta como chapulines delante de estos gigantes. El pueblo murmuró, lloró aquella noche, y estos espías fueron muertos por plagas. Y todos esos hombres quejosos, esos hombres que hablaron mal de Dios y de sus promesas, murieron en el desierto. Dios los mató, las serpientes, los juicios mientras ellos se quejaban del Señor, todas esas murmuraciones. Dios mató a muchas personas. Entonces cuando llegamos a esta porción, cuando dice que Dios dirá y dice, de cierto morirás, es que Dios va a cumplir lo que Él dice. Él no está vacilando en esta porción. El impío sí va a morir, la persona sí va a morir. Y Dios le da la responsabilidad de él de amonestarlo, de advertirlo. Y si no lo hace, Dios le va a dar a él, amados hermanos, la responsabilidad. Por tus manos, tu sangre demandaré de tu mano. ¿Sabe? Esto es bien importante, amados hermanos. No sé si usted recuerda una parte de la Biblia, cuando es primer libro de Crónicas, segundo, cuando Saúl y sus hijos, peleando con los filisteos, las flechas los alcanzaron. Y fue muerto Saúl y fueron muertos sus hijos. Y los filisteos celebraron una victoria sin igual. Ellos estaban felices por la victoria. Y nos dan una narración de la Biblia diciendo que
que Saúl le dijo a su escudero que lo matara. Otro dice que Saúl estaba rogando por misericordia, él llegó y lo mató, y estos dos hombres llevaron una especie de argolla que tenía en su brazo Saúl, llegaron allá a Siclag, donde estaba David y sus valientes, y le dijo, este es tu enemigo, tus enemigos perezcan como esto. Y él dice, yo lo encontré, yo lo maté. Y David dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, porque has levantado tu mano contra el ungido del Señor. Y lo mataron por su propia cabeza, porque era responsable él por haber hecho esto. ¿Cuántas personas que al percibir el engaño, al percibir la maldad, al percibir cómo los hombres están yendo por otros caminos, no amonestan, no exhortan, no están confrontando a los hombres por sus malos caminos? Y Dios dice, demandaré tu sangre, la sangre de ellos de tus manos. La demandaré porque no lo amonestaste, porque no le hablaste, y él murió porque yo dije que iba a morir, pero tú no lo has amonestado, tú no has hecho tu trabajo, vigilante, no has hecho tu trabajo, no estás haciendo tu trabajo. Demandaré la sangre de tus manos, no serás librado, serás responsable por haber quitado esto. Usted se imagina, amados hermanos, si usted se imagina darle cuentas a Dios por lo que no hicimos y por lo que sí hicimos. La palabra de Dios nos muestra para los hijos de Dios que un día todos los que son de Cristo van a estar delante de Dios, delante de Cristo, dando cuentas mientras lo que hicimos en la vida, todas nuestras obras, todos nuestros servicios, nuestras motivaciones, todos daremos cuentas al Señor. Y un día Dios dirá, oye, tú no hablaste a esta persona, no lo persuadiste a que se convierta, no lo amonestaste, no lo exhortaste, y él murió. Y estoy demandando la sangre de tus manos para que se pueda percibir. ¿Sabe? En esta porción del capítulo 3 de Isaías, una vida iluminada por Dios. Dios nos ha dado, hermanos, una gran responsabilidad de que vamos a dar cuentas a Dios. Cada mañana o cada momento que tenemos la oportunidad de hablar con alguien, con algún familiar, con un amigo, con algún vecino, con alguien en la calle, no podemos dejar de pensar que un día estaremos de Dios dando cuentas. También aquí en esta porción, Dios habla a Ezequiel de dos clases de personas. Ya hemos visto la primera. La primera es el impío y la segunda es el justo. Miren lo que dice el versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de su mano. Aquí aparece la segunda persona a las cuales Ezequiel tenía que hablar, los justos. Justos que empezaron un día bien, personas que estuvieron ahí persuadidas, personas que probablemente nos parezcan buenas personas, que no podíamos dudar de ellas. Sin embargo, para Ezequiel era, amonéstalo, se está yendo de sus buenos caminos, está dejando de hacer lo bueno, amonéstalo. ¿Usted conoce personas que han empezado bien? ¿Usted conoce personas que prosiguieron, que hicieron toda la intención, que llevaron a sus hijos a escuchar y a ser enseñados, a ser capacitados por la palabra de Dios para conocer a Dios y poder agradarle y servirle de la mejor manera? Seguramente sí. A lo largo del tiempo usted ve cómo poco a poco el desánimo, las pruebas que viven, empiezan a elegir caminos y a tomar decisiones diferentes a las de Dios. Dios le da la responsabilidad a él, y me parece que también nos da la responsabilidad de poder amonestar a todos ellos. En la advertencia de Dios está la luz. En la advertencia, por causa de esta advertencia, o mediante la advertencia, hay luz, hay iluminación de la vida. Bien recordamos a nuestros padres que por muchos tiempos nos decían, dedícate a trabajar, ocúpate en buenas cosas,
parece que esos consejos nos habrían de servir en estos años presentes. Sin embargo, muchos hemos desechado los consejos de nuestros padres y los consejos de Dios. Y este desechar nos ha encontrado precisamente en estos días. ¿Dónde nos encontramos estos días? No solamente dónde no nos encontramos, sino que nuestros oídos pueden estar cerrados mientras Dios y su palabra, a través de siervos de Dios, a través de hijos de Dios, nos están amonestando para escuchar su voz y para ser apercibidos, y puedan nuestras vidas brillar con una luz, ser iluminadas con una luz que viene de arriba, que viene de Dios. Estas son la clase de vida que Dios nos da, una vida iluminada por Dios. Si usted es de esas personas que ha ido por otros caminos y estando ahí, usted escucha estas advertencias de parte de Dios, me queda claro, amigo, que Dios lo está llamando. Me queda claro que Dios quiere iluminar su vida para que su vida sea una vida diferente. No obstante, nos muestra que Ezequiel, como todos aquellos que conocemos al Señor, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios: pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Cómo trabaja Dios en nuestras vidas? Que mientras hacemos algo por otros, tratando de llevar el mensaje de Cristo, al mismo tiempo Dios nos advierte y nos muestra las implicaciones que tiene o que tenemos como atalayas de Dios, llevando esa misma luz, esa advertencia que cambiará muchas vidas, como ha cambiado las vidas de los personajes bíblicos, las grandes multitudes a las cuales Cristo habló, y que de todas ellas, y quizá no toda esa multitud se convirtió, pero de ahí salieron varias personas que sus vidas fueron advertidas y fueron transformadas, y ahora fueron vidas que brillan. Esta es la historia de nuestras vidas. Esta es la historia de muchos que hemos escuchado, fuimos advertidos, y ahora, por causa de esa advertencia, o mediante esa advertencia, iluminación llegó a la vida nuestra. Así que las responsabilidades de las atalayas están implicadas que mientras advierte, él mismo se advierte, porque está delante de Dios. En una conclusión que podemos tomar de estas porciones bíblicas, del vigilante, del centinela, del atalaya, dependía todo lo del pueblo. Mientras las familias estaban dormidas, descansadas por un arduo día de trabajo, los obreros habían llegado del campo, estaban en casa, anhelando que la mañana llegue para regresar al campo y continuar con su trabajo en tiempos de lluvia o de calor, y esperando el precioso fruto. Mientras otros pensaban, amados hermanos, pensaban en las labores que van a desarrollar por la mañana, todo dependía del vigilante, que estaba en la parte de arriba, en la parte más arriba, recibiendo las instrucciones y poder ver de lejos las amenazas que venían contra esta propia ciudad. Era necesario que el vigilante estuviera totalmente despierto en todas sus facultades, en sus sentidos, bien despierto para observar cualquier indicio. Hoy, amados hermanos, los hijos de Dios, estamos en esa posición alta por estar en una relación con Dios, donde Dios está vertiendo sus palabras en nuestro corazón, satisfaciéndolas, llenando, conociendo a este gran Dios y buscando amarle con todo el corazón y con un corazón sincero. Mientras tanto, observando, viendo las cosas, para poder advertir a más de uno de los peligros inminentes que se están acercando a nuestra vida. Hay noches verdaderamente para estos vigilantes, noches difíciles, que desearíamos tomar todo el café del mundo para estar despiertos, estar comiendo chocolates para poder estar alertas, despiertos. Y hay días que han sido días muy difíciles para aquellos que somos vigilantes.
Sin embargo, esos días difíciles han dejado una enseñanza grande en la vida nuestra. Por lo tanto, el vigilante debería amaneciendo, reportar antes a su relevo, a la siguiente turno, reportar de las posibles amenazas para que el siguiente vigilante estuviera totalmente despierto. Los judíos en el exilio regresaron después de 70 años. Después de 70 años. Muchos de esos que regresaron, seguramente los que escucharon de las profecías de Daniel en el exilio, las que escucharon de las profecías de Ezequiel en el exilio y de las profecías que había hablado Jeremías, son esos hombres, cerca de 50,000 personas, que regresaron de Babilonia. Porque fueron de esos hombres los que volvieron, los que Dios despertó su espíritu para poder regresar a la tierra deseada, la tierra de Israel, y volverle a levantar esas murallas caídas, ese templo destruido, reconstruir el altar del Señor. Los sacerdotes se limpiaron, se purificaron, ofrecieron los sacrificios. Dios se agradó de ellos porque fue su voluntad, porque habían estado brillando, porque fueron vidas iluminadas por la palabra de Dios que los profetas hablaron. Hoy día tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy día, mientras la leemos, mientras recibimos nuestra clase en la escuela bíblica, la clase dominical en nuestro instituto bíblico, mientras nuestros maestros se esfuerzan de la mejor manera para hacernos clara la voluntad de Dios, las razones de Dios, y conociendo a ese Dios que es indivisible, que no cambia, que es el mismo Dios, que es inmutable, mientras vamos pasando por las historias de la Biblia, viendo la historia de la redención, nuestra vida está siendo advertida, nuestra vida está siendo iluminada, nuestra vida brilla por las razones de Dios, buscando estos caminos de Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 2, dice aquí la palabra de Dios. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, dice en el capítulo 2 lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, los que los llevan de triunfo en triunfo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No, nadie. Dios es suficiente. Y Dios da gracia a sus siervos y a su pueblo para que este olor de vida se pueda comunicar. Pues no somos como muchos falsos obreros, falsos apóstoles en el primer siglo, falsos comunicadores. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. En el tiempo de Pablo había muchísimos que se atribuían estos oficios y llamados de Dios como apóstoles. Dice aquí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Hablas en el nombre de Dios. Estás hablando de parte de Dios, pero al mismo tiempo delante de Dios. Delante de Dios. Es ineludible su presencia y ni siquiera queremos su presencia, su dirección, su plenitud en nuestras vidas. Queremos a Dios en nuestras vidas. Y está en nuestras vidas, y Él dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es un principio, hermanos, que Dios habló a través de Ezequiel. Cuando dijo, oirás mis palabras.
hablarás mis palabras, amonestarás al pueblo de mis palabras, de mi parte lo harás, dice el Señor. Y vea conmigo, por favor, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y mire lo que dice a los Gálatas. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, dice, no hay otro, no que haya otro, sino que hay algunos que les perturban a ustedes y que quieren ellos pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo, Timoteo, a todos esos hombres con los cuales Pablo se rodeó, hombres ministros, hombres de la palabra, hombres sabios, hombres entendidos, hombres que fueron capacitados, fueron instruidos en la palabra, dice aquí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, sea dedicado, sea destinado para la destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados, en la atalaya de Dios, el vigilante habla las palabras de Dios. No se detiene por lo que los otros dicen. No trata de agradar a fulano, a mengano, a sotano, a perengano. Él trata de agradar a Dios. Él ha tomado una responsabilidad. Dios le ha dado una responsabilidad y debe cumplirla. Y aquí encontramos a un siervo de Dios diciendo, o busco ahora el favor de los hombres, llámese amigos, llámese cualquier tipo de gente que está cercana a nosotros, vecinos, cuñados, llámese compadres, llámese jefes. ¿Buscamos el favor de Dios o buscamos el favor de los hombres? O somos siervos de Cristo, o somos centinelas o atalayas de Cristo, o somos siervos de esos hombres. Dice el apóstol Pablo, no, soy un siervo de Cristo. Amados hermanos, usted está cumpliendo el ministerio que Dios le ha dado. Usted está amonestando. Usted se ha mirado, amados. Quizás no se ha mirado en esto. Quizás usted nos ha mirado en una torre, observando a lo lejos cómo los enemigos vienen para atrofiar su casa, para dañar su vida, para dañar la vida de sus hijos. Probablemente usted no se ha percatado del gran peligro en que está su familia, el que está usted en su propia vida. Quizás sea usted una atalaya dormido, una persona que ha descuidado su vida, que pasó las últimas horas en una fiesta, se desveló o por otra razón se desveló. Y al momento de estar vigilante, el sueño le ha caído. Me acuerdo de las palabras de Jesús cuando reprocha a los discípulos diciéndole, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le dijo, esperad aquí, velad conmigo. Y ellos seguramente dijeron, sí, yo quiero estar contigo, Jesús, yo quiero orar, yo sé que este momento no entiendo bien, pero creo que este es un momento difícil. Voy a orar por ti, voy a estar intercediendo por este momento. Ellos probablemente empezaron muy bien en una noche, allí orando, y antes que termine una hora, quedaron dormidos todos ellos. Y cuando Jesús regresa para verlos, y los encuentra dormidos, les pregunta, ¿así que no habéis podido? No pueden velar conmigo una hora. Y cuando dice Jesús, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amados, si usted huyó de estas personas, vamos a permitir que Dios, bajo esta responsabilidad de Dios, no dormirnos, con una conciencia clara de lo que implica ser un centinela.
para mi familia, para mi familia, para mi iglesia, para todo. No dormir. Le animo en el nombre del Señor que al considerar este ministerio que Dios nos ha dado, este llamado, en lugar de dormir, lejos está de nosotros dormir, estemos vigilando. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Te ruego en esta hora, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, de tu pueblo, a fin de que todos, al acercarnos a ti, al mejorar y progresar en nuestra relación contigo, empezamos a comprender el deber que tenemos como atalayas, como vigilantes, como centinelas. Atalaya, ¿qué de la noche? Oh Dios, cuando nos preguntes qué de la noche, Dios, ayúdanos por favor a estar despiertos. Te alabamos esta hora, Señor, te damos gracias. Y míranos, Dios, por favor, y ayúdanos. Lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Si usted ha tomado una decisión, háganoslo saber, queremos saber. Que Dios les bendiga. Continuamos con un canto a nuestro hermano Gabriel. Que Dios les bendiga con abundante paz. Hasta pronto. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso.
acompañado hasta este momento de la transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, le recordamos, comparta este mensaje si ha sido de bendición a través de sus redes sociales. Seamos de bendición a los demás. Somos bendecidos para bendecir. También le recordamos que si usted tiene alguna necesidad de oración, por favor, contáctenos en nuestro buzón. Con gusto le estaremos atendiendo. Le recordamos que también contamos con el servicio de consejería bíblica. Si usted necesita algún acompañamiento, no dude en contactarnos. Si usted nos contacta, le devolveremos ese mensaje. Con gusto estamos para apoyarles. Gracias, hermanos, por estar hasta este momento. Si gusta alguna otra mensaje que hemos compartido durante este tiempo, puede contactarnos y se los podemos reenviar también. Gracias, hermanos, nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.